Antes de sumergirnos en estas lecciones atemporales, es fundamental conocer a nuestro guía en este viaje, Morgan Housel. Morgan Housel es un aclamado experto en finanzas y comportamiento, reconocido por su capacidad para destilar los conceptos económicos más complejos en narrativas claras y profundas. Fue columnista de finanzas en el prestigioso The Wall Street Journal y es socio del fondo de capital riesgo The Collaborative Fund. Su trabajo es especial porque no se enfoca en las matemáticas de la inversión, sino en la psicología humana. Housel entiende que las decisiones financieras que tomamos en la vida real están impulsadas por nuestras emociones, nuestras historias personales y los sesgos que ni siquiera sabemos que tenemos. El libro La psicología del dinero, lecciones atemporales sobre riqueza, avaricia y felicidad, no es un manual sobre cómo hacerse rico, sino una obra maestra sobre cómo pensar acerca del dinero. Es un compendio de historias y verdades que le harán cuestionarse todo lo que creía saber sobre el ahorro, el riesgo y la felicidad. Prepárese para un enfoque radicalmente diferente. Deje a un lado las fórmulas y abrace la sabiduría de la conducta. El espectáculo más grande de la Tierra. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas de las personas más inteligentes, educadas y con mejor formación fallan estrepitosamente en sus finanzas? Mientras que otras, sin ningún título o experiencia formal, construyen una fortuna sólida? La respuesta se esconde en un dilema que el mundo de la medicina o la ingeniería no conocen. El dinero no es una ciencia exacta, es un juego de personas, emociones y comportamientos. Para entender esta verdad, la historia nos presenta dos caminos opuestos. En un extremo, un ejecutivo de tecnología, un verdadero genio que diseñó y patentó un componente clave para el Wi-Fi cuando apenas tenía veintitantos años. Un hombre que había fundado y vendido varias empresas con un éxito desmedido. Sin embargo, su relación con la riqueza era una mezcla de inseguridad y estupidez infantil. Este hombre, entre tragos y vanidad, fue visto un día entregando miles de dólares a un colega para comprar monedas de oro de $1,000, solo para después lanzarlas al océano, como si fueran piedras planas, riendo a carcajadas por ver cuál llegaba más lejos. En el otro extremo, encontramos a Ronald Read, un hombre cuya vida fue tan discreta que parecía insignificante. Reed se pasó 25 años arreglando coches en una gasolinera y 17 años barriendo suelos en una tienda por departamentos. Vivió en la misma casa de 2 dormitorios que compró por $12,000 a los 38 años y su pasatiempo principal era cortar leña. Cuando Ronald Read falleció en el año 2014, a los 92 años, el mundo se asombró. Este humilde conserje y gasolinero había acumulado una fortuna de $8 millones. La lección es clara. Mientras que un hombre con un intelecto brillante perdió el control de sus emociones y su dinero, un hombre común con habilidades conductuales simples se convirtió en un gran filántropo. El mundo de las finanzas es el único donde alguien sin educación formal puede superar a un ejecutivo de Harvard con un máster en administración de empresas. Esto ocurre porque el éxito financiero no es una ciencia pura, con fórmulas que se apliquen en una hoja de cálculo. Es en realidad una habilidad blanda. Es la forma en que uno se comporta. Saber qué hacer no tiene ninguna relación con lo que sucede en tu mente cuando intentas hacerlo. La salud y el dinero son los dos temas que impactan a todos por igual. Y mientras la medicina es un triunfo de la ciencia, con descubrimientos que salvan vidas, el mundo del dinero sigue siendo un campo de batalla emocional, regido por la psicología. Pocos temas ofrecen un cristal de aumento tan potente para explicar el comportamiento humano, el riesgo, la confianza y la felicidad como el dinero. Por eso, el dinero es considerado el espectáculo más grande de la Tierra. A partir de ahora, su misión es aprender a navegar este espectáculo, reconociendo que la forma en que usted y otros abordan el dinero está moldeada por sus propias historias únicas.
La pregunta es, ¿está listo para despojarse de los prejuicios y la lógica rígida? Para descubrir por qué cada persona, incluido usted, tiene una visión tan radicalmente diferente del dinero? Esto nos lleva a nuestro primer gran concepto, donde entenderá por qué lo que parece una locura para usted es una decisión perfectamente razonable para otra persona. Capítulo 1. Nadie está loco. ¿Alguna vez ha juzgado la decisión financiera de un amigo o familiar pensando, ¿eso es una locura? La verdad es que, cuando se trata de dinero, nadie está loco. En realidad, todos actuamos de manera perfectamente racional, pero dentro del contexto de nuestra propia burbuja de experiencias personales. Y su burbuja es radicalmente distinta a la mía. Imagine que usted nació en 1975 y creció en una clase media de un país desarrollado. El índice bursátil SP500 fue una montaña rusa durante su niñez y adolescencia. Sus primeras experiencias con el dinero estuvieron marcadas por la burbuja tecnológica de los años 90 y luego por la crisis del 2008. Usted vio el riesgo y probablemente desarrolló una aversión natural hacia el mercado de valores. Ahora, imagine a otra persona nacida en 1995 que vio la bolsa crecer casi ininterrumpidamente durante sus años de formación. Para ella, el mercado es un lugar seguro, una vía rápida hacia la riqueza. Ambos son personas inteligentes, pero si el primer individuo decide invertir conservadoramente en bienes raíces y el segundo apuesta con fuerza en acciones tecnológicas, ninguno está loco. Simplemente están tomando decisiones basadas en lo que la historia les ha enseñado personalmente. Las ideas claves son estas. La experiencia personal representa aproximadamente el 80% de cómo pensamos que funciona el mundo. Un inversor de Singapur, por ejemplo, ha experimentado una tasa de inflación anual promedio que es un tercio de lo que ha experimentado un inversor de Zimbabue. Sus ideas sobre el ahorro, el riesgo y el endeudamiento no solo son diferentes, sino que son correctas dentro de su propio ecosistema. Los datos respaldan esta idea. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica demostró que las experiencias de vida de los inversores jóvenes influyen en sus decisiones financieras posteriores más que el conocimiento académico, la educación o incluso el coeficiente intelectual. El contexto lo es todo. Las personas que experimentaron un alto rendimiento bursátil en sus años de formación invierten de manera más agresiva que aquellas que crecieron durante épocas de bajo rendimiento. La mini transformación aquí es el poder de la empatía. Antes de criticar la frugalidad extrema de un colega o la apuesta arriesgada de un vecino, recuerde que su perspectiva financiera es el resultado de una mezcla única de lecciones históricas, sociales y familiares que jamás podrá replicar. Entonces, si todos estamos condicionados por nuestro propio pasado financiero, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones? El siguiente capítulo nos llevará a el elemento que la gente más exitosa entiende, pero del que rara vez se habla abiertamente: la ineludible influencia de la suerte y el riesgo en cada historia de riqueza. ¿Está listo para aceptar que sus logros y fracasos pueden depender mucho menos de su genio y mucho más de dónde y cuándo nació? Capítulo 2. Suerte y riesgo. ¿Alguna vez ha reflexionado sobre cuánto de su éxito es puro trabajo duro y cuánto es el resultado de un afortunado golpe del destino? La línea entre el genio y la suerte es tan delgada en el mundo financiero que a menudo es invisible, y confundir a ambos es el error más peligroso de todos. Piense en la historia de Bill Gates. Es, sin duda, un genio de la tecnología. Pero para que Microsoft despegara, Gates necesitó una coincidencia cósmica. Él asistió a una de las pocas escuelas de secundaria en el mundo, en 1968, que tenía un ordenador a su disposición. Su compañero, Paul Allen, que se convertiría en cofundador de Microsoft, también estaba ahí. Si Gates hubiera nacido en otra ciudad con una escuela promedio, ¿habría tenido el mismo camino? Es imposible saberlo, pero el hecho es que él tuvo una oportunidad que solo 1 en 1.000.000 poseía en ese momento. Eso es suerte. En contraposición, tomemos la historia de Bill Hwang, un gestor de fondos de cobertura que en el año 2021 manejaba un capital personal de alrededor de $20,000 millones.
Parecía el epítome del genio de las finanzas. Sin embargo, su fondo, Archegos Capital Management, se derrumbó en cuestión de días, destruyendo $10,000 millones y desatando una venta masiva en Wall Street. ¿Fue un tonto? No, pero el factor riesgo, la otra cara de la suerte, se manifestó con una fuerza devastadora. La idea clave es que la suerte y el riesgo son gemelos. Ambos son incontrolables. Si el éxito extremo no es puramente el resultado de tu esfuerzo, tampoco lo es el fracaso extremo. Los planes y modelos que utilizamos a menudo ignoran el elemento azar. Cuando analizamos a las personas exitosas, tendemos a crear una narrativa que las convierte en héroes infalibles y eso nos ciega ante la fragilidad de sus logros. La gran lección de la suerte y el riesgo es que, si bien debe concentrarse en lo que puede controlar, el esfuerzo, el ahorro, la disciplina, debe dejar espacio para la humildad. No envidie el éxito ciego y no desprecie el fracaso extremo. Hay un sesgo de supervivencia en la historia. Solo escuchamos las historias de aquellos que ganaron la lotería de la vida o las finanzas. No vemos a los millones de personas igualmente talentosas que fracasaron porque la suerte simplemente no estuvo de su lado. La mini transformación es esta. Adopte una postura más flexible ante el mundo. Utilice la suerte como una razón para ser bondadoso y humilde, y utilice el riesgo como una razón para dejar un margen de maniobra en sus planes. Nunca asuma que el fracaso de otros se debe a su estupidez, ni que su éxito se debe únicamente a su inteligencia. Pero, ¿qué sucede cuando la suerte te sonríe y de repente posees más de lo que jamás imaginaste? ¿Qué detiene a un genio como Bill Hwang de seguir arriesgando hasta que pierde todo? El siguiente capítulo desvela el motor silente que ha arruinado a más millonarios que la recesión. La peligrosa y universal seducción de sentir que nunca es suficiente. Capítulo 3. Nunca es suficiente. ¿Qué tienen en común un banquero de inversión de Wall Street con un salario astronómico y un simple apostador que gana un premio de lotería? Ambos pueden arruinarse por la misma fuerza invisible, la creencia de que nunca es suficiente. Esta ambición desmedida es la única fuerza financiera lo suficientemente poderosa como para hacer que la gente arriesgue algo que necesita por algo que ni siquiera desea. Un ejemplo clásico es el de Rajat Gupta, un hombre que pasó de ser un huérfano de Calcuta a convertirse en director ejecutivo global de una de las firmas de consultoría más prestigiosas del mundo. Su fortuna ya se estimaba en $100 millones, pero para él esto no bastaba. Lleno de una sed insaciable, se involucró en información privilegiada de la más alta esfera corporativa. El resultado fue condenado a prisión federal en el año 2012. Arriesgó su reputación, su libertad y la admiración que se había ganado, todo por una ganancia adicional que no necesitaba. La idea clave es que el mayor motor de la satisfacción es saber cuándo detenerse. La trampa de nunca es suficiente se basa en la comparación social. Queremos más no porque lo necesitemos, sino porque vemos a otros con más y asumimos que eso significa ser más felices. El techo de las expectativas se eleva constantemente a medida que se elevan nuestros ingresos. Una vez que ganas $50,000, te fijas en los que ganan 100,000. Una vez que ganas 1,000,000, miras a los multimillonarios. Lo más peligroso de esta mentalidad es que para alcanzar esa siguiente cima, la gente comienza a tomar riesgos que destruirán lo que ya tiene. Si tienes suficiente para la vida de tus sueños, pero lo arriesgas para tener un poco más, estás jugando un juego irracional. En el juego del dinero hay cosas que tienen un valor infinito y que una vez perdidas no se pueden recuperar. Tu reputación, tu familia, tu libertad. La mini transformación es la siguiente. Defina su propia línea de llegada. La riqueza, en un sentido real, es un acto de humildad. Es saber que puedes dejar de trabajar y ser feliz. Tienes que saber cuál es el objetivo para el que estás ahorrando y ser disciplinado para no mover la portería. Entonces, ¿cómo se consigue esa riqueza necesaria sin caer en el riesgo insensato? La respuesta se encuentra en el concepto matemático más poderoso, simple y subestimado del universo financiero:
En el próximo capítulo, revelaremos la fórmula silenciosa que convierte el tiempo, y no el dinero, en tu activo más valioso, la magia del interés compuesto. Capítulo 4. La magia del interés compuesto. ¿Qué pasaría si le dijera que la mayor parte de la fortuna del inversor más exitoso de la historia no proviene de decisiones brillantes o grandes saltos, sino de un fenómeno matemático simple que ha operado en silencio durante décadas? Estamos hablando de Warren Buffett, cuyo éxito es el ejemplo más claro de la magia del interés compuesto. Buffett comenzó a invertir desde niño, a los 10 años. A los 30 ya era un millonario. Pero lo asombroso es que el 99% de su fortuna se amasó después de cumplir los 50 años y el 96% después de los 65 años. Esto significa que sus mayores logros no fueron sus inversiones más inteligentes, sino la cantidad de tiempo que permitió que sus inversiones crecieran. Su habilidad más importante no fue la inteligencia para invertir, sino la paciencia y la disciplina para no interrumpir el proceso. La idea clave es entender la naturaleza contraintuitiva del interés compuesto. No se trata de lograr los rendimientos más altos, sino de lograr rendimientos razonables de manera constante durante el periodo de tiempo más largo posible. Los grandes resultados no provienen de una sola acción asombrosa, sino de una serie de acciones mediocres y consistentes aplicadas una y otra vez. La lección de Buffett es sencilla. El tiempo es su activo más valioso. Es como la acumulación de nieve. Una pequeña nevada apenas se nota, pero si se deja caer una capa tras otra, día tras día, a lo largo de décadas, de repente se encuentra ante un glaciar de riqueza. Es la fuerza de la exponenciación. Un ejemplo numérico que lo ilustra: si logras invertir o ahorrar consistentemente una cantidad que te genere solo un 1% más de rendimiento al año que el promedio, pero mantienes esa inversión durante 50 años, el resultado será una diferencia colosal, no un 1% más grande. La mini transformación es la siguiente. En lugar de buscar el próximo gran hit o la inversión que le hará rico de la noche a la mañana, cambia su enfoque a la consistencia. Deje de buscar los grandes rendimientos y empiece a buscar la longevidad. Su meta no es ser el inversor más inteligente, sino el que más tiempo permanezca en el juego sin autodestruirse. Pero aquí viene la trampa. Si el juego es tan simple como ser paciente, ¿por qué la mayoría de la gente, incluidos los inversores experimentados, sigue arruinándose? La respuesta se encuentra en el abismo entre la mentalidad necesaria para hacerse rico y la mentalidad diametralmente opuesta necesaria para mantenerse rico. Esto es lo que exploraremos en el próximo capítulo. Capítulo 5. Hacerse rico frente a mantenerse rico. El mundo está lleno de personas que se hicieron ricas rápidamente, solo para perderlo todo aún más rápido. ¿Por qué ocurre esto? Porque el conjunto de habilidades necesarios para hacerse rico es totalmente opuesto al necesario para mantenerse rico. El primero requiere tomar riesgos, ser optimista e incluso desafiar al statu quo. El segundo, sin embargo, requiere paranoia, humildad y un miedo calculado al fracaso. Pensemos en Jesse Livermore, considerado uno de los mayores especuladores bursátiles de todos los tiempos a principios del siglo XX. En la cúspide de su carrera, su fortuna ascendía a cerca de $100 millones, una suma colosal en la década de 1920. Livermore era un genio en la toma de riesgos. Su filosofía era: si sabes que algo es verdad, actúa. Pero Livermore te decía por completo de la segunda habilidad, la capacidad de mantenerse en el juego. Tomó riesgos excesivos, apostando grandes sumas de dinero, y murió en la ruina en 1940. La idea aquí es el concepto de la supervivencia financiera. Para hacerse rico hay que tomar riesgos, pero para mantenerse rico se debe sobrevivir a toda costa. La paranoia financiera, entendida como la aversión activa al riesgo de aniquilación, no es una debilidad, sino una fortaleza. El objetivo no es obtener los mayores rendimientos, sino asegurarse de que ningún revés
por grande que sea, pueda sacarlo del juego para siempre. Esto se reduce a la humildad. Una vez que se alcanza un nivel de riqueza, la mente comienza a distorsionarse. Uno empieza a creer que la inteligencia es la única responsable del éxito, lo que conduce a una sobreconfianza. La persona que se mantiene rica entiende que la historia está llena de cisnes negros, eventos inesperados que pueden pulverizar fortunas. Por lo tanto, actúa con cautela. La mini transformación es esta. El objetivo de la riqueza es la independencia. Si la riqueza obtenida le obliga a seguir tomando riesgos que podrían destruir esa independencia, entonces no es riqueza, sino una jaula dorada. La prioridad número 1 debe ser construir un plan financiero que tenga suficiente margen para la supervivencia. Pero, ¿cómo se crea ese plan a prueba de balas? La clave está en entender la naturaleza de los resultados a largo plazo. En el próximo capítulo desvelaremos la lección más importante de la inversión, que la mayoría de sus resultados vendrá de un puñado de decisiones excepcionales. Es la regla de que, en las finanzas, las colas son las que ganan. Capítulo 6. Las colas, tú ganas. ¿Alguna vez has sentido que por muchas inversiones que haga, solo unas pocas realmente marcan la diferencia? No es una ilusión, es una realidad estadística que rige el mundo financiero. Es el principio de la ley de Pareto en acción, o como lo llama el libro, el poder de las colas. La gran mayoría de los resultados en la inversión provienen de un puñado de eventos excepcionales. Las colas son las que ganan. Para entenderlo, piensa en la historia de las empresas. El índice bursátil S&P 500 ha estado compuesto por miles de compañías a lo largo de los años. Sin embargo, en el transcurso de su existencia, la mayoría de las acciones individuales que cotizan en el mercado han tenido un rendimiento pésimo. La inmensa rentabilidad generada por el mercado de valores a largo plazo se debe a unas pocas superestrellas. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon o Coca-Cola, que han devuelto cientos o miles de veces la inversión inicial. La idea clave aquí es que es perfectamente normal que la mayoría de sus decisiones, inversiones o productos fracasen, o simplemente rindan mediocremente. Lo importante es que usted le dé a ese pequeño porcentaje de éxitos la oportunidad de prosperar. Si usted toma 100 decisiones, solo una o dos de ellas podrían ser responsables de la mayoría de sus ganancias. Si invierte en 20 empresas, 18 de ellas podrían ser neutrales o pérdidas, pero la que se convierte en un gigante puede compensar con creces todos los fracasos. El error más grande que comete la gente es la impaciencia. Al ver que una inversión o una estrategia no rinde inmediatamente, se rinden y cortan la posibilidad de que esa cola se desarrolle. El inversor debe tener la mentalidad de un bateador de béisbol con paciencia infinita. No se trata de acertar siempre, sino de estar listo para ese único golpe de suerte que transforma el marcador. La mini transformación es esta. Adopte la tolerancia a la mediocridad y al fracaso. Si una inversión pierde dinero, no significa que usted tomó una mala decisión, sino que es parte del costo inevitable para encontrar ese evento excepcional. El fracaso es el costo de admisión para tener éxito en las colas. Pero, ¿para qué queremos estas grandes colas de éxito? ¿Para comprar un coche más rápido o una casa más grande? El verdadero propósito de la riqueza va mucho más allá de las posesiones materiales. En el siguiente capítulo, exploraremos el único dividendo de la riqueza que es verdaderamente invaluable: la libertad. Capítulo 7. La libertad. ¿Qué es, en esencia, el dinero? Si preguntamos a un economista, nos hablará de la unidad de cambio y el depósito de valor. Pero si le preguntamos a un alma que ha encontrado la verdadera paz financiera, nos dirá que el dinero es, ante todo, una herramienta para obtener tiempo y control. La verdadera riqueza no es el saldo de su cuenta, sino la capacidad de despertar cada mañana y decir, hoy puedo hacer lo que quiera. La idea clave es que la máxima forma de riqueza es la independencia. La capacidad de tener control sobre su tiempo es el dividendo más grande que el dinero puede pagarle. Esto es más valioso que un coche de lujo, una casa más grande o cualquier otro bien visible. Las posesiones materiales son pasivos que requieren de su tiempo para ser mantenidos o para ser ganados, pero el tiempo libre,
La opción de rechazar una tarea o evitar un viaje agotador es un activo invaluable. Piénselo bien. Trabajar en un trabajo que detesta solo para poder permitirse cosas que no necesita es la antítesis de la riqueza. El objetivo final de ahorrar y construir un patrimonio no es acumular números, sino comprar opciones. Comprar la opción de esperar si la bolsa cae, la opción de cambiar de carrera si se siente estancado, o la opción de tomarse un año sabático para estar con la familia. Este concepto se ha vuelto cada vez más escaso. Los estudios demuestran que a partir del año 2017, los estadounidenses trabajan significativamente más horas que en 1950. Hemos intercambiado nuestra libertad por más bienes, pero el lujo más preciado en el siglo XXI es la autonomía. Un modesto ahorro, que le permita cubrir solo 6 meses de gastos, tiene más valor emocional que un incremento de sueldo que viene con una carga de estrés inmanejable. La mini transformación es simple, pero profunda. Redefina su meta. El verdadero objetivo financiero no es la máxima optimización de sus rendimientos, sino la máxima optimización de su tiempo. Cada decisión de gasto debe ser sopesada contra la pérdida de su libertad futura. Sin embargo, hay una trampa en la búsqueda de la riqueza y el estatus. A menudo la gente se esfuerza por conseguir esos bienes visibles que, irónicamente, no le dan la libertad deseada. El próximo capítulo desvelará esta trampa social, conocida como la paradoja del hombre en el coche, y le enseñará por qué la gente confunde admiración con estatus. Capítulo 8. La paradoja del hombre en el coche. El ser humano está diseñado para desear admiración y respeto, y a menudo confundimos los bienes materiales caros con la admiración. Esta es la esencia de la paradoja del hombre en el coche. ¿Qué sucede cuando alguien compra un coche deportivo de altísimo rendimiento, un Ferrari o un Lamborghini, por ejemplo? La persona cree que la gente lo mirará y pensará: ¡Wow! Este tipo es exitoso, inteligente y fabuloso. Pero la realidad es devastadora y completamente diferente. Cuando vemos a ese hombre en el coche deportivo, no pensamos en él en absoluto. Pensamos: si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que yo soy exitoso, inteligente y fabuloso. Es decir, su llamativo gasto no genera admiración por la persona que lo posee, sino una fantasía momentánea sobre cómo se sentiría el observador si estuviera en esa posición. El conductor buscaba respeto, pero lo que obtiene es solo atención fugaz hacia el objeto que compró. La idea clave es que nadie está tan impresionado con tus posesiones como tú. Si la meta de la riqueza es obtener respeto y admiración de los demás, el gasto conspicuo es una estrategia ineficaz. Las cosas que realmente inspiran respeto, la humildad, la amabilidad, la empatía, son cualidades que no se compran con dinero y que a menudo se pierden en la búsqueda frenética de dinero. La gente gasta de más porque, en el fondo, siente la necesidad de probar su valía a los demás, pero el verdadero poder no reside en lo que usted puede comprar, sino en lo que elige no comprar. La mini transformación es poderosa. Si de verdad quiere admiración y respeto, dedique su tiempo y dinero a cultivar esas cualidades internas y a tratar bien a las personas. La única forma de obtener respeto es siendo la clase de persona que lo merece, no la clase de persona que lo puede pagar. Esto nos lleva a una definición mucho más útil de la riqueza. Si el dinero gastado para impresionar a otros no funciona, ¿qué es la riqueza en realidad? En el próximo capítulo revelaremos la fórmula secreta que transforma el dinero en un verdadero superpoder. La riqueza es lo que no se ve. Capítulo 9. La riqueza es lo que no se ve. El mundo es un gran teatro donde la gente confunde la riqueza con la ostentación. Si usted ve a alguien conduciendo un coche de lujo o viviendo en una mansión, lo que realmente está viendo es su gasto, no su riqueza. La verdadera riqueza es, por definición, invisible. La idea clave es simple y fundamental. La riqueza es el ingreso que usted no gasta. Es el dinero que se acumula en su cuenta de inversión,
el capital que le da opciones para el futuro, la reserva que le otorga libertad. Es la casa que no compró para poder invertir la diferencia. Es el coche de hace 3 años que sigue conduciendo. El lujo más grande es el que nadie nota. Cuando alguien gasta $100,000 en un coche, lo único que ha logrado es que su riqueza sea $100,000 menor. La gente mira ese coche y piensa que el dueño debe ser rico, pero el dueño real de esos $100,000 es la persona que se los vendió. La gente que se hace rica y se mantiene rica es la que ha dominado esta distinción. El poder de esta revelación es liberador. Una vez que acepta que la riqueza es lo que no se ve, se libera de la presión constante de gastar para impresionar. Puede dejar de competir en el juego del estatus. Un juego que es imposible de ganar porque siempre habrá alguien con un gasto más extravagante. Un ejemplo práctico. Si usted tiene $1,000,000 en el banco y gasta un tercio de esa suma en un bien visible, su vecino puede verlo como un millonario exitoso. Pero usted solo tiene 2/3 de millón. En cambio, si usted tiene $3,000,000 en el banco y conduce un coche normal, nadie lo sabrá. Pero su riqueza y sus opciones son inmensamente mayores. La mini transformación es esta. La capacidad de resistir el impulso de gastar dinero que tiene es la principal palanca para construir la riqueza. No aspire a parecer rico, aspire a ser rico. La verdadera felicidad financiera viene del control sobre su futuro, no de la reacción que provoca en otros. Pero, ¿cómo se consigue esa riqueza invisible? El camino parece evidente, pero está lleno de barreras emocionales. En el próximo capítulo abordaremos la acción más subestimada y poderosa en la construcción de la fortuna, y la exploraremos en toda su magnitud. La simple pero profunda necesidad de ahorrar dinero. Capítulo 10. Ahorrar dinero. Si la riqueza es lo que no se ve, ¿cómo se consigue? La respuesta más potente y menos glamurosa es simplemente ahorrar dinero. Este acto no requiere de altos ingresos, no exige un doctorado en economía, ni necesita que usted supere el rendimiento del mercado. Solo requiere disciplina y la comprensión de que el ahorro tiene múltiples propósitos que van más allá del poder de compra. La idea clave es que su tasa de ahorro no está ligada directamente a cuánto gana, sino a cuánto gasta. El ahorro es la brecha entre su ego y su ingreso. Y aquí está la revelación. El dinero que usted ahorra no tiene por qué tener un objetivo de gasto específico, una casa, un coche o la jubilación. El ahorro más valioso es aquel que se acumula solo por ahorrar. Cuando usted ahorra sin una meta específica, está comprando flexibilidad, opcionalidad y tiempo. Está comprando su capacidad de ser menos volátil ante los giros impredecibles de la vida. Si un día pierde su trabajo, si su coche se avería o si un familiar necesita ayuda, ese dinero ahorrado es su pólice de seguro, su amortiguador de estrés. Piense en la historia de las tasas de interés. Hubo un tiempo, como en 1980, en que las tasas de interés de los bonos superaban el 10%. En ese momento, usted podía ahorrar su dinero y este crecía a un ritmo sorprendente. Hoy, con tasas de interés a menudo cercanas a cero o negativas, mucha gente cree que no tiene sentido ahorrar, pero la recompensa del ahorro no es el rendimiento, sino el control. La mini transformación es esta. El ahorro es la única variable en sus finanzas que está totalmente bajo su control. La bolsa, la economía, su jefe, todo lo demás es incierto. Aumentar su tasa de ahorro es la forma más rápida y poderosa de aumentar la distancia entre usted y el borde de su propia insolvencia financiera, y por lo tanto, la forma más rápida de aumentar su felicidad. Pero al enfrentarse a sus finanzas, a menudo nos encontramos divididos entre seguir la lógica fría de las matemáticas y la comodidad de la emoción humana. En el siguiente capítulo, exploraremos este conflicto, descubriendo por qué a veces, en el juego del dinero, lo razonable es mejor que lo racional. Capítulo 11. Razonable es mejor que racional.
¿Cuál es el plan financiero perfecto? La respuesta, si se pregunta a un economista puramente racional, sería el que maximice los rendimientos de manera fría y lógica. Pero la vida real no es una hoja de cálculo. La mejor estrategia financiera no es la que genera la mayor ganancia matemática, sino la que usted puede mantener cuando la vida se pone difícil. Por eso, en el juego del dinero, lo razonable es mejor que lo racional. La idea clave es simple. Las decisiones financieras deben ser sostenibles psicológicamente. Lo que parece óptimo en el papel, por ejemplo, invertir el 100% de su patrimonio en las acciones más agresivas para maximizar las ganancias, es insostenible en la práctica. Tan pronto como el mercado caiga un 30%, su lado emocional tomará el control y usted venderá todo con pérdidas. El plan racional, teóricamente superior, fracasó, porque la parte humana colapsó. En cambio, un plan razonable podría ser invertir el 70% en acciones y dejar el 30% en efectivo o bonos. Este plan no maximiza las ganancias en un mercado alcista, pero cuando llega la crisis, ese 30% actúa como un ancla mental. Le da la certeza de que no tendrá que vender sus acciones con pérdidas y le da la munición para comprar cuando los demás están presas del pánico. El inversor debe encontrar su punto dulce. Una inversión o estrategia es genial solo si le permite dormir tranquilo por la noche. Si una inversión lo mantiene despierto, preocupado por el día siguiente, ha sobrepasado su umbral de tolerancia. El costo del estrés y la pérdida de sueño es mucho mayor que cualquier ganancia adicional que esa inversión pudiera ofrecer. La mini transformación es esta. Deje de buscar la perfección financiera y empiece a buscar la comodidad financiera. En lugar de aspirar a una rentabilidad de 15% anual con un riesgo insoportable, apunte a una rentabilidad de 7% con un riesgo que pueda tolerar cómodamente durante 40 años. La longevidad de un plan de inversión es siempre más importante que su rendimiento máximo. Pero aún los planes más razonables se encuentran con un obstáculo ineludible. Vivimos en un mundo impulsado por fuerzas que no podemos predecir. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la historia nos enseña a ser humildes ante el futuro, preparándonos para las fuerzas que siempre nos toman por sorpresa. Capítulo 12. Sorpresa. Si la historia financiera pudiera reducirse a una sola lección, sería esta. El futuro nunca se parece al pasado. La historia es un mapa, pero no es una guía. Y la razón es simple. El mundo está impulsado por eventos que no solo son improbables, sino que son, para la mayoría, una completa sorpresa. La idea clave es que los mayores impulsores de la historia, incluidos los mercados y la economía, son los llamados cisnes negros, sucesos que nadie vio venir, que tienen un impacto gigantesco y que solo en retrospectiva parecen obvios. Piense en la pandemia de 2020, los ataques del 11 de septiembre de 2001 o la caída del muro de Berlín en 1989. Ningún modelo de inversión incluía estos eventos. El gran problema es que nuestra mente está programada para utilizar la historia reciente como el modelo para el futuro. Asumimos que lo que ha sucedido en los últimos 10 o 20 años es lo normal. Pero las cosas más importantes y transformadoras que sucederán en los próximos 20 años son, por definición, las que actualmente no tienen sentido para nosotros. Si fueran obvias, ya estaríamos preparados. El economista y premio Nobel Robert Shiller observó que las burbujas financieras no son solo el resultado de evaluaciones irracionales, sino de narrativas y psicologías sociales. Lo que impulsa a la gente a la locura en el mercado son las historias, y las historias que generan las mayores sorpresas son las que no encajan en el guión actual. La mini transformación es la siguiente. En lugar de intentar predecir el próximo giro del mercado o la crisis, cambie su enfoque a la construcción de resiliencia. Su plan financiero no debe ser el más optimista o el más riesgoso, sino el que tenga la mayor capacidad para sobrevivir a una crisis que no puede imaginar.
La aceptación de que el futuro estará lleno de sorpresas que te tomarán desprevenido es la primera defensa contra el riesgo de aniquilación. Pero, ¿cómo se construye esa resiliencia contra lo impredecible? La respuesta se encuentra en el concepto más crucial para la supervivencia, una herramienta invisible y poderosa que debe aplicarse a cada aspecto de sus finanzas. En el próximo capítulo aprenderemos a dominar el margen de error. Capítulo 13. Margen de error. Si la sorpresa es el motor de la historia financiera, entonces el margen de error es el escudo que nos protege de ella. El margen de error es el reconocimiento activo de que el futuro es incierto, de que sus estimaciones están equivocadas y de que la vida real rara vez respeta las fórmulas de su hoja de cálculo. Para entender esto, piense en la ingeniería. Cuando se diseña un puente, el ingeniero no calcula la fuerza máxima que el puente debe soportar y se detiene allí. Se diseñan los cimientos para que resistan el triple o el cuádruple de la carga esperada. Eso es el margen de error. Es una redundancia deliberada que no tiene la intención de ser eficiente, sino de garantizar la supervivencia. La idea clave es que el margen de error no es un colchón que se utiliza cuando se comete un error conocido. Es un amortiguador para los fallos que usted ni siquiera sabe que existen. Es su seguro contra lo impredecible. ¿Qué significa esto en las finanzas? Significa no invertir cada centavo que tiene, no asumir la máxima deuda que le permitan y no proyectar sus ingresos futuros con una precisión ilusoria. El objetivo de tener un margen de error no es maximizar el rendimiento, sino minimizar el arrepentimiento. Tener un fondo de emergencia que cubra 6 a 12 meses de gastos es un margen de error. Mantener una parte de su cartera en efectivo, aunque no le dé rendimiento, es un margen de error que le otorga liquidez y tranquilidad en una crisis. El margen de error es lo que transforma la supervivencia de un objetivo a un hecho. La gente que sobrevive a las recesiones y crisis no son los que tienen el plan más eficiente, sino los que tienen suficiente espacio en su plan para equivocarse y recuperarse. La mini transformación es la siguiente. La única forma de ganar el juego del dinero a largo plazo es asegurándose de que puede jugar el juego hasta el final. Construya un plan que sea tan flexible que le permita resistir el día más oscuro que pueda imaginar y que le dé la paciencia para que la magia del interés compuesto haga su trabajo. Pero el plan más robusto es inútil si la persona que lo ejecuta es inestable. ¿Qué sucede cuando sus objetivos, sus valores y su propia identidad cambian con el tiempo? En el próximo capítulo abordaremos la difícil verdad de que la persona que hace el plan financiero hoy no es la persona que lo ejecutará en el futuro. Cambiarás. Capítulo 14. Cambiarás. ¿Qué tan diferente era usted hace 10 años? ¿Sus gustos, sus metas, sus prioridades? ¿Recuerda ese plan de carrera inflexible que trazó con tanta convicción? La verdad es que, a lo largo de la vida, cambiamos de una forma tan radical que la persona que hace un plan financiero hoy es un completo extraño para la persona que vivirá con las consecuencias de ese plan dentro de 20 o 30 años. La idea clave aquí es el concepto del fin de la historia ilusorio. Tendemos a creer que la persona que somos hoy es la versión final, la definitiva. Sin embargo, los psicólogos demuestran que, si bien reconocemos cuánto hemos cambiado en el pasado, subestimamos drásticamente cuánto cambiaremos en el futuro. Los jóvenes de 18 años no pueden imaginar que a los 40 su objetivo no será viajar por el mundo, sino tener estabilidad o pasar tiempo con sus hijos. Este cambio constante es un problema serio para la planificación financiera a largo plazo. Si usted invierte agresivamente hoy con el único objetivo de una jubilación temprana, puede que en el camino descubra que ama su trabajo, o que el costo emocional de la agresividad financiera no vale la pena. La solución no es evitar la planificación, sino evitar los extremos y la tiranía de la permanencia. El mayor arrepentimiento financiero de mucha gente no es la inversión que salió mal, sino la decisión de carrera o estilo de vida que se sintió obligada a mantener debido a una inversión o a una hipoteca. La mini transformación es esta. Adopte una planificación flexible. Reconozca que su yo futuro tendrá valores y metas diferentes. Por lo tanto, evite comprometerse con planes financieros rígidos que penalicen el cambio.
Lo que usted necesita es dinero que le dé la opción de cambiar de opinión. Un fondo de emergencia o una cartera diversificada es, en esencia, dinero para el yo futuro que no puede predecir hoy. Pero para ganar esa flexibilidad, a menudo se nos presenta una dolorosa dicotomía: tomar atajos y creer en las promesas de riquezas rápidas, o aceptar el lento y constante camino de la inversión. En el siguiente capítulo exploraremos la verdad universal sobre las mejores cosas de la vida, que en el mundo del dinero, nada es gratis. Capítulo 15. Nada es gratis. En la vida, si quiere algo valioso, debe pagar un precio por ello. Si quiere un buen coche, paga con dinero. Si quiere un físico fuerte, paga con horas en el gimnasio y disciplina dietética. En la inversión, la dinámica es la misma. Si quiere altos rendimientos, debe pagar un precio. Pero a menudo, este precio no es una factura de dinero, sino una factura de emoción. La idea clave es que la volatilidad e incertidumbre del mercado no son multas que se pagan por una mala inversión. Son la tarifa de entrada para obtener altos rendimientos a largo plazo. Los rendimientos no son gratis. Se pagan con días de miedo, con meses de dudas y con años de ver cómo su capital cae y se recupera. Cuando la bolsa de valores cae un 20 o un 30%, la gente lo ve como un error, una corrección o una catástrofe que debe evitarse a toda costa. Pero si acepta que los altos rendimientos solo vienen de la mano de caídas dolorosas, cambia su perspectiva. Esos días de pánico son el precio que debe pagar por el premio. Si el precio fuera solo tener paciencia, todo el mundo lo haría, y no habría primas por el riesgo. La prima existe precisamente porque la mayoría de la gente no puede soportar el miedo. Un ejemplo: si usted invierte en acciones y sabe que, estadísticamente, el mercado caerá un 10% una vez al año y un 30% una vez cada 10 años, debe internalizar que esta caída es la cuota de membresía. Si se retira del mercado cada vez que hay una caída, es como si se inscribiera al gimnasio, fuera por un mes y luego pidiera la devolución de su dinero porque el ejercicio era demasiado difícil. La mini transformación es la siguiente: acepte la volatilidad como un costo inevitable, no como una señal para retirarse. Cuando el mercado caiga, no se pregunte, ¿debo vender? Pregúntese, ¿he pagado mi cuota por el rendimiento que busco? Si no está dispuesto a pagar con miedo e incertidumbre, debe reducir sus expectativas de rendimiento. Pero una vez que se entiende que la volatilidad es el precio, queda una última verdad que distorsiona las decisiones de casi todos. Nuestros caminos, nuestros objetivos y nuestras tolerancias son completamente diferentes de los demás. En el próximo capítulo haremos una introspección sobre la comparación social que nos arruina y por qué el juego de las finanzas es solo entre tú y yo. Capítulo 16. Tú y yo. El mundo financiero moderno está diseñado para fomentar la comparación constante. Las redes sociales, los medios de comunicación y las mesas de café nos bombardean con historias de inversores que obtuvieron rendimientos de 300% o que se hicieron millonarios a los 25 años. Caer en este juego es una receta garantizada para la infelicidad financiera. Y la razón es que el juego de inversión de otra persona no es tu juego. La idea clave es que sus objetivos financieros son únicos y personales. El inversor de 20 años que busca la máxima apreciación del capital tiene un juego completamente diferente al de la persona de 60 años que busca ingresos estables y seguridad. Si usted compara su estrategia conservadora con el riesgo extremo de un joven trader, está cometiendo un error categórico. Charlie Munger, socio de Warren Buffett, una vez dijo: "El gran dinero no está en la compra y venta, sino en la espera". Pero esa espera es diferente para cada persona. Si su vecino invierte en criptomonedas y usted en bonos de bajo riesgo, ¿quién es el ganador? El ganador es el que puede alcanzar sus objetivos personales sin arriesgar lo que no necesita. Otro ejemplo: un trader podría obtener un rendimiento anual de 50%,
Pero si su estrategia se basa en la especulación diaria, su riesgo de aniquilación es altísimo. Usted, en cambio, con un rendimiento de 7%, pero una estrategia que le permite trabajar y dormir tranquilos durante 40 años, es el verdadero ganador a largo plazo. La mini transformación es esta. Identifique su horizonte temporal y su objetivo final. Una vez que lo sepa, ignore al resto del mundo. El juicio de otros no tiene lugar en su plan financiero. La comparación constante con la riqueza de los demás es un techo móvil que nunca le permitirá sentirse satisfecho o rico. Su plan debe ser tan individual como su huella dactilar. Pero incluso cuando logramos construir este plan personal, la narrativa pública siempre parece inclinarse hacia una fuerza poderosa que amenaza con desmoronarlo todo. En el próximo capítulo, exploraremos por qué, a pesar de las evidencias, el pesimismo financiero siempre parece más inteligente que el optimismo. La seducción del pesimismo. Capítulo 17. La seducción del pesimismo. Si sintoniza las noticias económicas hoy, lo más probable es que escuche una y otra vez que el mundo se encamina al desastre. El pesimismo financiero tiene una resonancia que el optimismo simplemente no puede igualar. ¿Por qué ocurre esto? Porque el pesimismo no solo parece más inteligente, sino que tiene el poder de atraer la atención y la credibilidad instantáneas. La idea clave es que el crecimiento y el progreso son lentos, graduales y rara vez merecen un titular. El crecimiento es una acumulación silenciosa de capas finas, pero la destrucción y la caída son instantáneas, dramáticas y perfectas para el titular. Una caída del 30% en un día es una noticia sensacional. Un crecimiento del 1% durante 30 años es un bostezo. El pesimismo es más seductor porque a menudo se confunde con la inteligencia. Las predicciones de desastres suenan profundas y reflexivas. La gente que dice que el mundo va a colapsar parece que está al tanto de verdades oscuras y complejas que el resto de nosotros ignoramos. En cambio, el optimismo, la creencia de que el progreso seguirá, suena simplista o ingenuo. Pero la historia ha demostrado que, a pesar de las guerras, las recesiones y las pandemias, la capacidad del ser humano para innovar, adaptarse y resolver problemas es el motor más constante de la historia. A largo plazo, el optimismo es la apuesta más racional. La economía mundial es, en su núcleo, la suma de miles de millones de personas que se levantan cada día tratando de hacer las cosas un poco mejor. Ese motor es increíblemente difícil de detener. La mini transformación es esta. No confunda el melodrama con la verdad. Entienda que, a corto plazo, el pesimismo es más útil para ganar dinero, por ejemplo, con las apuestas bajistas, pero a largo plazo, el optimismo es la única estrategia que produce riqueza. Asuma que habrá dolorosas caídas, pero confía en que la humanidad superará esos obstáculos como siempre lo ha hecho. Pero ¿cómo diferenciamos entre la sabiduría real y las historias dramáticas que nos cuentan? En el siguiente capítulo, exploraremos la debilidad más grande del ser humano en las finanzas, la necesidad insaciable de llenar los vacíos de información con narrativas que hacen que todo tenga sentido, incluso cuando creerás cualquier cosa. Capítulo 18. Cuando creerás cualquier cosa. La mente humana detesta el vacío de información. Cuando algo no tiene sentido o cuando nos falta una pieza del rompecabezas, nuestro cerebro no dice «no sé», sino que inmediatamente crea una historia para llenar ese vacío. Esta necesidad de coherencia narrativa es la razón por la que en las finanzas creerás cualquier cosa. La idea clave es que el mundo es mucho más aleatorio e impredecible de lo que las narrativas nos hacen creer. Cuando el mercado de valores cae, los analistas inmediatamente inventan una razón. Cayó por la tensión comercial o cayó por los datos de empleo. Pero la verdad es que a menudo la gente vendió porque quería vender. El miedo se apoderó de ellos o fue una simple aleatoriedad. Sin embargo,
necesitamos la explicación. Una historia simple nos da la ilusión de control. Nos hace sentir que el mundo es ordenado y que, si tan solo hubiéramos escuchado el pronóstico correcto, habríamos evitado la pérdida. El problema es que una historia inventada, que te da paz mental a corto plazo, te deja ciego ante el verdadero caos e incertidumbre que gobiernan el mundo a largo plazo. Por ejemplo, los economistas son geniales para explicar por qué ocurrió una recesión, pero son terribles para predecir la siguiente. El economista John Kenneth Galbraith dijo: "El único propósito real del pronóstico económico es hacer que la astrología parezca respetable. Los pronosticadores existen porque la gente tiene un apetito insaciable por la certeza, y si no pueden obtener certeza, se contentarán con una historia convincente. La mini transformación es esta: cultive la humildad de la ignorancia. Aprenda a aceptar que las grandes fuerzas que mueven los mercados, el miedo, la codicia, el cisne negro, a menudo no tienen una explicación limpia o simple. El verdadero poder financiero viene de decir: no sé lo que va a pasar y estoy bien con eso. Deje de buscar el pronóstico perfecto y concéntrese en construir un plan que funcione independientemente de lo que suceda". Y con la humildad de la ignorancia, llegamos a la gran lección final. Después de examinar el riesgo, la suerte, la avaricia y el ahorro, ¿cuál es el ingrediente que realmente une todas las lecciones atemporales sobre el dinero? El siguiente capítulo nos invita a recordar el poder del sentido común y la simplicidad en las confesiones de una sabiduría compartida. Capítulo 19. Todos juntos ahora. Si reunimos todas las grandes ideas del libro, ¿cuál es el hilo conductor? No es una fórmula secreta ni una estrategia de inversión compleja. Es el sentido común, aplicado con una disciplina que pocos logran mantener. La sabiduría atemporal sobre el dinero no se trata de obtener el mayor rendimiento, sino de evitar la ruina. La idea clave es que el éxito financiero se reduce a unas pocas verdades sencillas que, de tan obvias, a menudo se ignoran. Primero, la longevidad es el motor. La magia del interés compuesto opera mejor cuanto más tiempo se le permite trabajar. Por lo tanto, el objetivo es permanecer en el juego y no autodestruirse. Segundo, el margen de error es su seguro. Su plan debe ser capaz de sobrevivir a la crisis que no puede predecir. La humildad y el reconocimiento de que se equivocará son la base de la resiliencia. Tercero, la felicidad es el control. La verdadera recompensa del dinero es la libertad sobre su tiempo, no la capacidad de comprar bienes extravagantes. Ahorrar es la forma de comprar esa independencia. Cuarto, el precio de los grandes rendimientos es la volatilidad. Si no está dispuesto a pagar con miedo y duda durante las caídas, debe reducir sus expectativas de ganancia. Y finalmente, ignore a los demás. El juego de las finanzas es personal. La comparación social es el ladrón de la alegría y de su riqueza. Estos principios no son nuevos, pero su aplicación disciplinada es lo que separa a los conserjes millonarios de los ejecutivos arruinados. El juego del dinero es un juego blando, donde las habilidades conductuales tienen más peso que la inteligencia. La mini transformación es esta. No busque la estrategia de inversión perfecta. Busque la estrategia que funcione para usted y que pueda mantener cómodamente durante décadas. La simplicidad y la paciencia son sus mayores activos. Ahora que hemos explorado los principios que rigen la verdadera riqueza, estamos listos para la conclusión. En el capítulo final, condensaremos esta sabiduría en una serie de confesiones personales para llevar la conversación a un nivel íntimo y aplicable. Capítulo 20. Confesiones. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero no al final de su transformación financiera. En este cierre queremos ofrecerle una serie de confesiones personales y principios operativos para que pueda llevar consigo esta sabiduría temporal. Confesión 1. Siempre he subestimado el poder de la paciencia y el interés compuesto. Mi filosofía es que mi inversión más importante no es la que genera el mayor rendimiento,
sino la que puedo dejar sola durante el mayor tiempo posible. No busco el 10% más alto, sino la certeza del 7%. Confesión 2. Mi mayor ventaja financiera es mi alta tasa de ahorro, no mis ingresos. Vivo por debajo de mi capacidad y veo el ahorro como una fuente de libertad, no como un sacrificio. No ahorro para algo específico, sino para la flexibilidad de poder decirle no a cualquier cosa que no me haga feliz. Confesión 3. Acepto que mi yo futuro será diferente y por lo tanto evito los extremos en la planificación. Nunca hipotecaré mis finanzas a una meta de largo plazo que podría volverse obsoleta. Mi margen de error es mi protección contra el arrepentimiento futuro. Confesión 4. Entiendo que la volatilidad es el costo y me preparo para pagarlo. El miedo que siento en una caída del mercado no es una señal para vender, es la tarifa de la membresía por estar en el juego de los altos rendimientos. Confesión 5. La riqueza que busco es la que nadie ve. No gasto para impresionar a nadie, porque la admiración que proviene del gasto es efímera e irrelevante. Mi definición de riqueza es el saldo en mi cuenta bancaria que me da el control sobre mi tiempo. Confesión final. En la vida hay muchas cosas más importantes que el dinero: la salud, la familia, la felicidad. El objetivo de una buena estrategia financiera es darle el control para que pueda dedicar su atención a esas cosas que realmente importan. El libro La psicología del dinero nos deja una verdad ineludible. El éxito financiero no es una ciencia, es un arte conductual. La riqueza no es una cifra, es una mentalidad. Ahora que tiene estos principios en mente, no se conforme con el resumen. Le invitamos a leer la obra completa de Morgan Housel para profundizar en las historias y las lecciones que transformarán su relación con el dinero. Si este resumen le ha inspirado a tomar el control de su futuro financiero, no olvide suscribirse a nuestro canal. Active la campana para que no se pierda el próximo resumen de audiolibro que transformará su vida. Antes de irse, nos encantaría que compartiera sus reflexiones en los comentarios. De todas las confesiones, ¿cuál cree que es el principio más difícil de aplicar en la vida real? ¿Ha vivido alguna vez la paradoja del hombre en el coche? ¿Qué lección le dejó? ¿Cuál es su margen de error actual? ¿Cuánto tiempo de gastos cubre su ahorro? Gracias por acompañarnos en esta aventura de crecimiento personal. Le esperamos en nuestro próximo resumen, donde exploraremos otra gran obra que nos llevará a una nueva aventura de sabiduría. Hasta pronto.